Ok, bueno, ¿qué quieres que te cuente? ¿Sobre los valores? Ok, perfecto. ¿Por qué imaginas que los valores es importante conocerlos? Creo que es el fundamento de todo, pero sobre todo descubrir de qué manera los puedo yo impulsar o incluso insertar, porque de pronto no los conocemos realmente el sentido de cada uno. Ok, sería un tanto como introyectarlos en tu vida para tener ese poder, ¿no? Sí, claro. Entendiendo por poder esa parte que existe en cada ser humano que nos da la posibilidad de concretar ideas, de concretar nuestros sueños. Entonces, mira, lo que hice fue prender estas 7 velas que coinciden con las 7 virtudes del Bushido, y ya dijimos que el Bushido es un camino de vida, es un código con el cual tienes el compromiso de vivir por tu bien, por ti mismo, no es para nadie más. Cuando empiezas a ejercerlo, se empieza a dar la posibilidad de que los demás vean en ti algo diferente, algo que es para bien, y que con cada uno de tus actos se manifieste el código, y que con este código puedas empezar a abrir puertas y dimensiones a las que no tienes acceso eventualmente, no porque no tengas derechos, sino porque tal vez no has estado en el lugar correcto y con las personas correctas para vivenciarlo y ponerlo en acción. Entonces, mira, son 7, y el primero que tenemos aquí es sinceridad absoluta, y tienen un orden especial. Tienen un orden especial porque lo primero que yo le pido a los participantes, desde antes de que empiece el juego, de hecho, este juego del mes de noviembre ya está en juego, válgase la expresión. Cuando empezamos a organizar todo, empezamos a pensar en la gente que va a participar, en cómo van a ser las acciones de nuestra parte, quién va a estar ahí, etcétera, etcétera. En ese momento ya se movió toda la energía, ya cambiamos todos nuestra percepción de las cosas y empezamos a generar el juego. Es una magia muy especial. Y tienen entonces el siguiente orden. El primero es sinceridad absoluta. Y lo primero que yo le pido a la gente es que sea sincera consigo mismo. O sea, verdaderamente, ¿qué quieres en la vida? ¿Sabes qué quieres o ni siquiera tienes idea de cuál es tu camino y de qué tienes que descubrir y para qué lo tienes que descubrir? Entonces la primera tarea es ser sincero contigo. ¿En dónde estás? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes amargado, frustrado, incompleto? ¿Requieres cambiar algo en tu vida? ¿Requieres reforzar algo de lo que ya tienes o hacerlo más grande? Y no importa con qué tenga que ver, si tiene que ver con tu salud, con tu apariencia física, con tu forma de comunicarte con los demás, con la forma en la que desarrollas tu negocio. Entonces te pido que tengas sinceridad absoluta en todo lo que haces. Te voy a contar algo muy padre. En algún entrenamiento de Samurai Game, precisamente en Puebla, hubo un alumno genial que decía, macotamente voy a decir, porque yo le compartí que Makoto quería decir sinceridad absoluta. Entonces él cada vez que hablaba decía, macotamente yo quiero decir lo siguiente, y hablaba de una forma muy sincera acerca de sus sueños, de sus compromisos, de sus valores de vida. Entonces fue muy emocionante escucharlo así. Entonces el primer reto que tenemos los seres humanos es ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Porque de ahí parte la base de todo el potencial, de no engañarnos, de tener el valor de ver cuál es nuestra verdad el día de hoy y qué de esa verdad nos checa, nos ajusta y qué de esa verdad requerimos cambiar. Claro. ¿Sí? El segundo es Jin, que es compasión. Y ser compasión conecta con lo anterior de la siguiente manera. No quiero que te critiques, que te enojes contigo, que te sientas frustrado. Eso no sirve. Eso es sufrimiento gratuito. Me encantaría decirlo de otra manera, pero creo que no es sufrimiento. Es sufrimiento a lo tonto. Es decir, sé sincero contigo con toda la fuerza, pero al mismo tiempo sé compasivo. Es decir, respétate y entiende que estás en un sendero de vida para crecer, para aprender, para modificar, para transformar. Y que esa es la esencia de la vida, y que ese es el juego, y que ese es el camino. Entonces te pido que lo unas con la compasión. Y luego tenemos el rey, que es respeto y cortesía. ¿Sí? Los seres humanos exigimos que sean corteses con nosotros, que nos respeten, pero rompemos el principio fundamental del respeto y la cortesía. No somos respetuosos con nosotros mismos. Nos violentamos, nos estresamos, nos damos permiso de enfermarnos, nos alimentamos mal, no cuidamos nuestra presencia, nuestra imagen, la forma en que vivimos, el estilo con el que hacemos las cosas. Yo siempre les pongo un ejemplo en el juego. Cuando van a un break para tomar café y demás, se toman el café aceleradamente y al mismo tiempo quieren hablar y demás. Les digo, no, es un deleite, tómate tu café con toda la
la plenitud, con toda la certeza de que estás vivo, ¿sí? Y hazlo con cortesía contigo mismo. Yo aquí, que tuve el gusto de recibirlos en mi casa, yo en las mañanas me pongo mi carpetita, tengo mi taza especial, me pongo mi jarrita de café, y el mundo puede estar reventándose, pero yo me doy un momento para ser cortés conmigo mismo, porque es la única manera de que yo puedo ser cortés contigo. Si yo no sé ser cortés conmigo, no tengo manera de ser cortés con los demás, ¿sí? Porque genero entonces un entorno de enojo conmigo mismo, donde yo no me respeto a mí mismo, y entonces ¿por qué te voy a respetar a ti? Y si tú notas, así andamos en el día a día, en el tráfico, en los negocios, etcétera, y ya no está funcionando. Tenemos que cambiar eso. Y después tenemos uno que se llama muy curioso, ¿sí? Y que a la gente no se le olvida, porque en japonés es meyo, ¿sí? Entonces meyo es honor, y no somos honorables en nada de lo que hacemos hoy día, sin generalizar en ser totalitario, pero la inmensa mayoría de la gente no está siendo honorable. No está siendo honorable con la forma en que se desempeña en su trabajo, con la forma en que se relaciona con los demás, no está siendo honorable en la forma en la que se ve a sí mismo, ve el mundo y ve en consecuencia a los otros. Entonces, ser honorable quiere decir defender tus principios, defender las virtudes de las que estamos hablando y ponerlas en acción. Entonces, ¿cómo conecta con lo demás? Otra vez, respétate, siendo honorable contigo mismo, ¿sí? Disfrútate, sé cortés contigo mismo y sé sincero contigo mismo. Y luego tenemos el yu, que es el valor heroico. A los seres humanos nos falta mucho valor heroico. Es decir, nos encanta ver que alguien es valiente, y por valiente no me refiero a yo voy a golpear a aquel, no, me refiero a tener el valor de decir las cosas como son, en el momento que hay que decirlas, ¿sí? Con la energía y con el lenguaje correcto, sin importar la consecuencia. Esto quiere decir, cuando respetas, cuando eres honesto, cuando eres sincero, ¿sí? Tú estás cumpliendo tu tarea desde un lugar de valor heroico. La interpretación que el otro haga de tu valor heroico, ese es otro tema que no tiene que ver contigo, ¿sí? Pero dado que hoy no hacemos nuestros negocios con valor, por ejemplo, ¿sí? Entonces no le damos valor al negocio. Parece que estoy jugando con las palabras, pero así es. Si yo no soy valiente al hablar, yo hace un momento platiqué con Juan Carlos y de una forma muy honesta, muy directa y con mucho valor le dije, ¿qué quieres y cómo lo quieres? Y cómo yo puedo contribuir en ello. Eso es tener valor heroico, ¿sí? Y el heroísmo está en la parte de saber y ser responsable de las consecuencias de lo que dijiste y del cómo lo dijiste. Pero cuando lo conecto con lo demás es cuando se vuelve maravilloso, porque en ese valor heroico me encargo de ser respetuoso contigo, de ser honorable, de ser sincero, de ser empático y sobre todo envolvería todo esto en la bondad. Y después nos restan dos virtudes muy importantes. Una es la integridad, que de alguna manera engloba todo el proceso, y me preguntan mucho este concepto, que es un concepto muy complicado para los que somos de a pie en este mundo. ¿Qué es ser íntegro? Y hay una respuesta bien sencilla. Esta katana que tenemos aquí está íntegra. Si ustedes la observan, ¿sí? No tiene una sola muesca. Su filo está intacto, el dorso está intacto, su empuñadura está intacta, está íntegra, no hay una sola fisura en ella. Eso es ser íntegro. Imagina que este es tu cuerpo, ¿sí? Y acá están tus acciones, ¿sí? Acá está tu pensamiento y acá están tus emociones en medio. Si yo fragmento alguna parte de esto, en ese momento dejas de ser íntegro. ¿Y cómo conecta con tu realidad y con tu día a día? Bueno, es muy sencillo. Cuando yo agarro mi pensamiento de forma correcta para lo que sí sirve el pensamiento, que es poner en acción mis virtudes, entonces empiezo a entenderme a mí mismo y hago que los demás empiecen a tener un camino de entendimiento de sí mismos, ¿sí? Cuando yo trabajo en la parte corporal, en la parte emocional, que es la parte media de esta estructura, ¿sí? Empiezo a modificar mi energía y mis niveles de pensamiento. Y los empiezo a alimentar de aquí hacia acá, hacia mi pensamiento. Fíjate que hoy día se aprende más a través del cuerpo que a través del pensamiento. El proceso de pensamiento está muy desgastado, aunque suene paradójico. Ya lo explicaremos en el entrenamiento, ¿sí? Y de este lado están mis acciones. Tantito que yo muevo la katana, puedo hacer daño o puedo hacer el bien, ¿sí? El tema es que lo tengo conectado con mi pensamiento, con mis acciones, emociones y con mis resultados. Entonces, al final del camino, requiero estar íntegro siempre. Pero este proceso de mis virtudes deben de estar acorazados, deben de estar protegidos por su funda.
porque de esta manera solo son míos y son intocables. No permito que nadie quebrante, vulnere mis virtudes. ¿Por qué no? Porque son las que necesito para ser feliz, para ser pleno, para ser exitoso. Y son las que necesitas tú también. Solo que hay que aprender el camino. Y no es un sentido de egoísmo, es un sentido de esto es lo que es mío, lo merezco para mí, incluso habrá momentos en que no lo voy a sacar. No voy a actuar, ¿sí?, de una forma, de ninguna manera agresiva, violenta, etcétera, contigo, sino en el momento en que la saque, la voy a sacar para aplicar todas mis virtudes. Eso es lo que es ser un samurái moderno. No es andar por la vida lastimando al otro, golpeando al otro, cortándole un dedo. Eso era de la época medieval, hay que entender que era otro momento del desarrollo de la existencia humana. Hoy la tenemos aquí solo como ejemplo, como metáfora de cómo se construye una vida con virtud, a través de forjar una espada. Las espadas se forjaban al fuego. ¿Sí? Se pasaban por el fuego y se iban cambiando de temperatura de tal suerte que agarraran una fortaleza muy especial. Y nosotros los seres humanos requerimos pasar por ese fuego. Y al final tenemos Shu, que es deber y lealtad. Y la puse al final porque deber y lealtad quiere decir, te debes a ti mismo todos estos principios y debes de ser leales a ellos para que al final del camino, al final de tu existencia, tengas algo de reconocimiento propio. ¿Sí? Y no buscar en el otro el reconocimiento, sino que tú tengas la posibilidad de agradecerte haber vivido con esta pasión, con esta entrega, con estas virtudes, y que no haya posibilidad de que te reclames nada a ti mismo, que no haya nada que se haya quedado vacío en el espacio sin ser tocado por ti, desde el detalle hasta lo más grande, lo que amas, lo que te hace vivir, lo que es tu motor de existencia. Esas son las virtudes del código Shield. Es un proceso muy... Entonces los invitamos, ¿verdad? Los invitamos a participar. Vamos a pasar por una montaña de emociones, de risas, de anécdotas, de principios activos de vida, ¿sí?, de desarrollo de conciencia, y te prometo que vamos a pasar un momento que deja huella. El valor más grande de Samurai Game, esto quiero que quede muy claro para la oreja. El valor más grande de Samurai Game está en la gente. Cuando tenemos la posibilidad de hacer que la gente se entregue a sí misma, se dé a sí misma lo mejor, ¿sí?, en ese momento el juego se convierte en algo sagrado. Entendiendo por sagrado, se convierte en un espacio de contemplación, ¿sí?, en un espacio de intercambio, de flujo de energía y de desarrollo de conciencia. Y lo hermoso de esto es que lo puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida. Lo puedes aplicar, como hemos venido mencionando, en un interés personal, en un deporte para ganar una competencia, en el desarrollo, en la educación, en la forma en cómo cuidas tu vida y tu salud, en la forma en cómo haces negocios con la gente, en la forma en la que educas a tus hijos. Porque yo te pregunto, para terminar este momento de conversación, ¿a quién no le gustaría, como padre, como hijo, como hermano, como elemento de la sociedad, saber que esto existe y que esto es aplicable en el día a día y que esto nos llevaría a vivir en un mundo que hoy lamentablemente no tenemos?